Cuando me invitaron a dar esta charla, lo primero que se me vino a la cabeza fue que mi historia no tiene nada de extraordinario, es más bien una historia común. La historia de la búsqueda de una vocación y del valor agregado que puedo aportar con esa vocación. Bueno, los intereses que tenía de chico eran estos. Me gustaba mucho pescar, me gusta mucho andar en bicicleta, los autos, y me la pasaba armando ese tipo de cosas. Todos los juguetes que tenía estaban rotos o con algún faltante de alguna parte que yo usaba para armar estas cosas. Por otro lado, yo siempre que veía los aviones despegar, los helicópteros, los autos, siempre me hacía la misma pregunta. ¿Qué estará pasando por la cabeza de esas personas que construyeron o que diseñaron estas máquinas, ¿no? cuando las ven funcionando? Y lo más lógico, me parecía que para responder esa pregunta era estudiar ingeniería mecánica. Hoy mi especialidad son los materiales compuestos. Y bueno, como su nombre lo indica, los compuestos surgen de la combinación de dos o más materiales para dar como resultado uno nuevo que tiene propiedades muy diferentes a las de sus materiales constituyentes. La clave está en justamente eso, ¿no? Lograr que 1 más 1 no sea igual a 2, sino que sea igual a 3, es decir, que los materiales se potencien. Dentro de las características más sobresalientes que tiene este tipo de materiales es que son muy resistentes y livianos, tienen bajo peso. Tal vez hayan escuchado hablar de la fibra de carbono, que se usa donde se requiere alta performance y el peso es un factor determinante, como bueno, no sé, los aviones, los satélites, los lanzadores, los cohetes, los autos de carrera. Bueno, la fibra de carbono es un material compuesto, ¿no? Surge de la combinación de una resina, un polímero, un plástico reforzado con fibras de carbono. La principal desventaja que tiene este material es el costo, pero hay aplicaciones que justifican el uso de ese material a pesar del costo. Para que tengan una idea, llevar 1 kilo al espacio en un lanzador, en un cohete, cuesta aproximadamente entre 15 y 40 mil dólares. Ustedes si quieren hagan la cuenta, ¿no?, de cuánto cuesta mandar un satélite que puede pesar tranquilamente entre 1000 y 1500 kilos, y se van a dar cuenta que sí tiene mucho sentido usar este tipo de materiales. Y bueno, mi primer trabajo, el primer contacto con los compuestos lo hice en la Comisión Nacional de Energía Atómica, que justamente tenía la misión de diseñar y fabricar la antena del satélite SAOCOM en fibra de carbono. Para mí, yo estaba muy entusiasmado porque en esa época el tema de los compuestos en la comisión era algo nuevo. Se había creado como un lugar muy bueno para estudiar, para aprender, para investigar, y me entusiasmaba mucho eso, ¿no?, que estábamos todos de alguna manera aprendiendo juntos. Y bueno, mientras trabajaba ahí, tuve la oportunidad de viajar a Alemania, de intercambio, a estudiar, y ahí vi este tipo de cosas que me abrieron la cabeza. Pude ver que la industria de lo que yo hacía, de los compuestos, iba hacia procesos cada vez más automatizados, más productivos, y a bajar el costo. Y lo que nosotros hacíamos en la CONEA, los procesos que usábamos eran muy tradicionales, muy orientados a la alta performance y muy manuales. Y eso tiene una explicación lógica. Por un lado, porque los satélites no se producen en serie, solamente había que fabricar 2 antenas. Y por otro lado, porque uno tiende a pensar a veces que la industria aeroespacial es de vanguardia, ¿no?, que usa los últimos avances de la tecnología. Pero la realidad es bastante diferente. Lo que se prioriza en la industria aeroespacial es la confiabilidad, que la probabilidad de falla sea muy bajita, muy chica. Para que tengan una idea, ¿no?, para que se queden pensando, la industria automotriz, de la cual dependen vidas porque los autos llevan personas, usa niveles de confiabilidad que son menores que, por ejemplo, los que se usan para fabricar y diseñar un lanzador que no lleva personas,
pero lleva cargas muy costosas como los satélites. Bueno, yo volví de Alemania y estaba hablando con un amigo y un compañero de trabajo en aquel entonces en la comisión, con Javier, y decíamos, nosotros tenemos que hacer algo, encontrar la manera de tratar de llevar esta tecnología que nosotros estamos usando acá, tratar de llevarla a otras aplicaciones, ¿no? El potencial es enorme, y sobre todo porque en aquel momento y hoy en el país no se conocía mucho el material. Así fue como hicimos una pequeña investigación de las aplicaciones que podía haber, de los usos, y nos pareció que fabricar piezas cilíndricas como tubos, recipientes a presión, era una buena idea. Podíamos fabricar piezas para la industria aeroespacial, pero también para, no sé, industria automotriz, para deportes, para ortopedia, prótesis, un montón de cosas. Así es que, bueno, para eso necesitábamos también una máquina y un software. Pero nosotros no teníamos recursos, así que nos propusimos desarrollarlo. Y bueno, esa misma semana lo llamé a Hugo, un amigo que tiene una herrería, y le pedí el taller para empezar a construir la máquina, hacer la estructura en su taller los fines de semana, y durante la semana nos encargamos de todo lo que era el desarrollo del software, la electrónica, etc. Bueno, finalmente tuvimos un primer prototipo de máquina funcionando. Armamos un tallercito en el fondo de la casa del consultorio de mis papás. Y empezaron a caer los primeros clientes. Todavía teníamos un montón de problemas por resolver. La máquina era lenta, el proceso era lento, las piezas requerían un montón de trabajo para que queden lindas. Empezamos a ver que todo era bastante más complicado de lo que nos habíamos imaginado en un principio. En eso cayó una persona que quería que le fabriquemos unas pértigas, unos remos para kayak, porque tenía planeado hacer una travesía a las Islas Malvinas. Quería ir en kayak remando hasta las Islas Malvinas. Bueno, le fabricamos la primera, se la mostramos, la probó, nos encargó la segunda y yo con el entusiasmo que tenía en ese momento, le dije a Javier, fabriquémosla y no le pedí ningún tipo de adelanto. Bueno, esta persona se dio cuenta de esa inexperiencia y cuando las vino a retirar nos quiso estafar. Se quería llevar las dos pértigas, intercambiarlo por algún tipo de propaganda, pero bueno, no era lo que habíamos acordado. Y bueno, toda esta situación, la verdad es que, sumado a todos los otros problemas que veníamos trayendo, hizo que Javier tomara la decisión de abrirse del proyecto. Y en realidad el problema de fondo, la verdad, es que no teníamos los mismos objetivos. Yo sabía que esto era un proyecto a largo plazo, que iba a llevar su tiempo, y Javier buscaba otra cosa. Lo que destaco de todo esto es que muchas veces uno cuando busca a una persona para asociarse, para trabajar, a veces uno se concentra mucho en encontrar al más capacitado, al más inteligente, que tiene mejores aptitudes, pero lo fundamental, lo más importante es que sea buena persona y que tenga valores. Y con Javier la verdad es que tuve mucha suerte, porque él, por más que no quiso seguir en el proyecto, me dio una mano muy grande para que yo le pueda comprar la parte y seguir. Y bueno, yo seguí un tiempo solo, sabía que necesitaba un socio. Por otro lado, sabía que había llegado hasta ese punto no por un trabajo mío, personal, individual, sino que por todo lo que venía haciendo con él. Y bueno, entré en un programa de la UTN para emprendedores, le puse nombre a la empresa, le puse un logo, registré la marca. Como que el proyecto, de alguna manera, con Javier había arrancado de una manera muy, muy impulsiva, ¿no? O sea, sin mucha planificación, no habíamos hecho ninguna planificación de negocio, nada. Y ese era un buen momento como para parar la pelota y empezar a planificar, ¿no? Empezar a hacerlo. Mientras tanto, empecé a hacer salieron los primeros trabajos para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, para la CONAE.
era en el desarrollo, tenía que ver con el desarrollo de una pieza de un lanzador que tenía la capacidad, o sea, que está proyectando, que tiene la capacidad de poner una carga útil en el espacio. En el 2011, más o menos, lo conocí a Ezequiel, mi socio actual, él es argentino, estaba haciendo el doctorado en Italia en aquel momento, y tenía un perfil que se complementaba bastante bien con lo que yo venía haciendo acá. Empezamos a hablar, a tirar ideas, a soñar un poco, y así es como se terminó sumando al proyecto, todavía estando en Italia. Una cosa que me olvidé decirle, ¿no? Es que la CONADE se ocupa de todo lo que tiene que ver con lo que se hace en el país referido al espacio, pero además tiene la función de impulsar emprendimientos, grupos de investigación, para que adopten nuevas tecnologías o las desarrollen. Y para mí eso era muy bueno porque de alguna manera me permitía seguir avanzando con el proyecto sin la presión de, la necesidad de resultados inmediatos que puede exigir otro tipo de industrias, ¿no? Los primeros trabajos los hacía cubriendo únicamente los costos de los materiales, pero bueno, la idea era un poco mostrar que la apuesta que estaban haciendo valía la pena, ¿no? En aquel momento la idea de poner algo en el espacio era algo que me quitaba el sueño y por otro lado pensaba de esta manera que Colenia de verdad estaba haciendo una base bien sólida para todo lo que iba a venir después. Y bueno, en 2011, lo conozco a mi socio y ese mismo año me acuerdo de estar viendo, la CONADE lanza otro satélite fabricado en el país, el SAC-D, y me acuerdo de estar en mi trabajo en el auditorio siguiendo en vivo el lanzamiento y de ver esa imagen, la imagen del satélite, o sea, del lanzador con los motores encendidos, llevando el satélite para ponerlo en órbita, y de nuevo me surgía esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué estará pasando por la cabeza de toda esa gente que participó en el desarrollo de ese lanzador, de ese cohete? Y no fue sino hasta mucho tiempo después que supe que la respuesta para esa pregunta estaba justamente ahí, en ese preciso instante. Yo ya no estaba pensando en las piezas que desde la comisión habíamos fabricado para el SAC-D, el satélite que iba en ese mismo lanzador. Lo que me volaba la cabeza, o sea, lo que me entusiasmaba un montón, era todo lo que estaba por venir, el proyecto del lanzador. Yo veía esa imagen y me imaginaba todo lo que le estaría pasando a cada tornillo del lanzador y se me ponía la piel de gallina. O sea, las condiciones de lanzamiento son brutales, son la potencia que se necesita para poder impulsar toda esa masa, ese cohete con los satélites, impulsarla a la velocidad, acelerarla a la velocidad de escape de la Tierra, 27.000 km/h, para ponerlo en órbita, es tremenda. Para que tengan una idea, hay un ensayo que se hace que simula las ondas del ruido de los motores durante el lanzamiento, y si una persona quedara dentro de la cámara donde se hace el ensayo, le estallaría el corazón y todos los órganos. Es tremendo. Poco tiempo después, yo me doy cuenta que es el momento de dar un paso hacia adelante y dedicarme por completo al emprendimiento. Era como un salto un poco al vacío, ¿no? O sea, daba como esa sensación, porque la facturación de Colenia no alcanzaba como para seguir haciendo crecer el proyecto, por un lado, y además para poder mantenerme. Pero bueno, esa sensación que por un lado generaba temor, vértigo, miedo, por otro lado yo también sentía que dentro de mí estaba lleno de convicción. Yo sabía que eso era lo que tenía que hacer. Bueno, a partir de ese momento, o sea, ya no tenía un plan B, o sea, no tenía otro plan. O sea, todas las fichas las tenías puestas en el emprendimiento. Bueno, por suerte el trabajo empezó a aumentar, nos salió un proyecto grande para la Comisión de Actividades Espaciales, muy clave para nuestro crecimiento. Hicimos una máquina más grande, agrandamos el taller, sumamos gente, armamos un equipo.
incorporamos un equipo que es como un ecógrafo, que funciona como un ecógrafo, sirve para ver dentro de los materiales y ver si tienen defectos. Y bueno, trabajar en un proyecto de este estilo, de esta envergadura, nos conectó y nos abrió las puertas a un montón de gente y de grupos de investigación de todo el país. Y eso tuvo impacto mucho más allá del proyecto en sí, ¿no? Por ejemplo, a partir de esto participamos con la Comisión de Energía Atómica, donde trabajaba, y con otras empresas de afuera. Es un proyecto financiado por el gobierno español que consiste en desarrollar una técnica de inspección, justamente con ese ecógrafo que adquirimos. Es una técnica de inspección innovadora para verificar la calidad de los materiales. Y lo interesante es que esa misma técnica y ese mismo equipo es el que hoy está incorporando Airbus para hacer la inspección de la sala de sus aviones. Muchas veces este tipo de trabajos de investigación no tienen un resultado inmediato o un impacto directo en la economía de la empresa. Sin embargo, nosotros creemos que eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? De alguna manera. Nosotros de esta manera lo que buscamos es no solamente saber cómo fabricar las piezas de fibra de carbono, sino saber por qué deben fabricarse de esa manera y no de otra. O sea, no nos interesa solamente el know-how, sino también saber por qué, el know why. O sea, saber por qué tienen que hacerse de esa manera, conocer a fondo el proceso. Y hoy, lo que estamos tratando de hacer, tenemos nuestro enfoque puesto en tratar de que toda esa base de aprendizaje, de experiencia que venimos haciendo, tratar de encontrar la manera que quede para las generaciones que van a venir después, ¿no? O sea, cuando surgieron los primeros trabajos para la Comisión de Actividades Espaciales, ellos me contrataron a mí, que estaba haciendo unas piecitas, desarrollando una máquina en el fondo de mi casa. Hoy, en cambio, contratan a Colenia. Y si bien el emprendimiento todavía depende mucho de los socios, la idea es que cada vez menos y que la empresa pueda seguir creciendo cuando nosotros, no sé, o nos jubilemos o dejemos de trabajar por cualquier razón, ¿no? Por lo menos hoy tenemos un equipo de gente que si nos tenemos que ir de vacaciones podemos hacerlo y la empresa sigue funcionando y eso ya para nosotros es un gran avance. La verdad es que preparar esta charla me hizo hacer un repaso de prácticamente desde la concepción de la idea del proyecto hasta hoy, hasta el presente. Y en ese camino veo mucho crecimiento, maduración, aprendizaje. Tenemos más responsabilidades y eso nos hace un poco menos idealistas que cuando arrancamos. Sin embargo, hay 3 cosas que me parece que se mantuvieron constantes, por lo menos en mí. Una es el entusiasmo por los desafíos, las ganas de aprender y la convicción. Cada vez que llama un cliente hoy o mandan un mail o alguien pide un presupuesto, yo siento esa misma adrenalina que sentía cuando empezaron a aparecer los primeros clientes. Ese mismo entusiasmo que por ahí, en el caso de los remos, me llevó a cometer errores, pero que aún así siguió constante. Hace poquito, uno de los chicos, un chico hizo la práctica profesional con nosotros este año y la semana pasada nos mandó un mail diciendo que quería venir a trabajar a Colenia. Bueno, ese tipo de cosas son las que me llenan de entusiasmo, ¿no? Y las que me hacen levantarme todos los días con ganas de ir a trabajar. Por otro lado, nosotros siempre tratamos de buscar desafíos nuevos, ¿no? Desafíos difíciles que nos saquen de nuestra zona de confort para hacer algo nuevo o mejor, para aprender cosas nuevas. Y eso también creo que es parte de lo que mantiene vivo ese entusiasmo. Hace 2 años pude viajar a Japón por una beca para emprendedores de JICA y una de las primeras tareas que nos encargó el profesor fue la de buscar una frase motivadora que nos identifique. Y en aquel momento yo busqué, pensé y no se me ocurrió nada. Un año más tarde estaba de nuevo en Japón, estaba mirando a la gente en un parque y pude ver a una mamá enseñándole a su hijo a andar en bici. Y no sé si fue porque me gusta mucho andar en bicicleta o qué, pero me quedó muy grabado cuando le decía, no mires hacia abajo, mira hacia adelante y pedalea. Gracias.